que ahí puse a grabar por las dudas. La idea que les pasé antes de organizarnos un poco es como para, dependiendo la cantidad, si la verdad que eso era yo pensando como habían solicitado algunas consultas y normalmente al principio suelen conectarse varios, entonces como para organizarla. Podemos mantener esa línea, pero a ver, si son los que están, podemos ser un poco más flexibles con ese orden y con esa eh, idea de organización. Así que eh, lo vamos manejando. Eh, pero empiece el que quiera y vamos viendo. Bueno, parece que buenas tardes Hola, profesor, ¿qué tal? a los que se sumaron y las que se sumaron. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, estudiando para la fecha de lo final. Está bien. Ya hay que empezar, ya empieza el año. Bueno, eh, esto es consulta, atender las consultas de ustedes, o sea que ustedes plantean cuál es el problema, la inquietud y lo voy desarrollando o lo vamos desarrollando. Profe, una pregunta que tenía para hacer era qué casos de uso se iban a evaluar. Y esto lo habíamos un poco definido, creo, al final, lo que le habíamos dado prioridad es el tema de la venta con todas sus características, excepto de lo que se había planteado al principio de, de- de la autorización de la tarjeta de crédito, que eso lo habíamos dejado de lado, digamos, porque para eso íbamos a- a- a disponer de un servicio, al final no se dio lo del servicio, entonces consideramos el pago en efectivo, pero que la venta, el circuito de la venta estuviese completo. O sea, ¿no daríamos autenticación con tarjeta o podríamos seleccionar método de pago tarjeta y quedaría como simbólico que esa plata no estaría en la caja, por ejemplo? No, yo apelaría a que la funcionalidad no esté, que solamente se contemple el pago en efectivo. Bien. Como por un punto, o digo, perdón, por un lado, para simplificarlo, y por otro, como parte de un proceso, vos lo sabés, Juan Pablo, de, de- de construcción del software, donde al hacerlo de manera evolutiva, vas agregando funcionalidades según van surgiendo. Entonces, digamos que el requisito o los requisitos de este punto no establecen la necesidad de incorporarle al sistema esa funcionalidad. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Gracias. Eh, a ver, igualmente yo lo que acabo de expresar, más que nada, quizás el foco, dónde se va a poner el foco en la revisión. No obstante, como para ser claro también sobre el alcance, y me repito lo que dije al principio de que estaba definido, o sea, desde un principio estaba definido en el mismo TP1 cuando se lo presentó, ¿no? Se establecieron del alcance global que tenía o que se esperaba que tenga el sistema, se había establecido, bueno, este y este caso de uso. Que, a ver, lo vuelvo a abrir, debería haberlo, no, lo vuelvo, no, a abrir, no, lo voy a abrir ahora, quiero decir, porque lo debería haber hecho antes de arrancarlo, pero como para que lo repasemos, ya lo busco un segundo al, al TP1. Acá.
todo caso también lo comparto. No. Esto es software. Acá. Última versión. Esto lo vamos a sacar acá. Y vamos a compartir. Esto. Este es en realidad el alcance. Autenticar usuario, realizar ventas, gestionar producto. Ese es el alcance que habíamos establecido en un primer momento y que se iba a mantener. Y excepto acá respecto a la FIP, que sí, esto sí debería incluir, o sea, es, si se quiere, el único cambio respecto a lo que está en el TP, y se mantiene esto de solo pago en efectivo, como dije con anterioridad. Y tampoco esto, sin las devoluciones también las íbamos a dejar a un lado y no las íbamos a contemplar. ¿Entendido? Sí, profe. En el tema de autenticar usuario, ¿también indica crear un usuario? ¿O los usuarios los asignamos nosotros directamente? No, ustedes los incorporan, no sé, a mano, con un script. O sea, de manera ordenada quizás uno lo haría con un script o por código. Sería quizás lo más conveniente. Pero si lo hacen a mano también está bien porque no está dentro de lo que se busca de la funcionalidad para la primera iteración. A ver, uno entiende que un sistema a futuro que pueda hacer esto debería contemplar todo. Debería tener la funcionalidad o las operaciones CRUD para manejar usuarios. Pero no es lo prioritario para esta iteración. Entonces, el usuario se utiliza, se lo contempla en el modelo, se lo incorpora al diseño de esta solución, pero cómo llega el dato, bueno, es a lo que me refiero con un script, con código o simplemente poniendo los datos a mano donde corresponda. Profe, Sí. buenas tardes. Lo Hola, mismo Franco. pasaría en el caso a la hora de realizar la venta, por ejemplo, cuando la venta supera los 10.000, el cliente no puede ser anónimo y ahí se ejecutaba el caso de uso de buscar cliente. El mismo caso, no haría falta hacer un CRUD de clientes, lo que necesitaríamos sería buscar el cliente, traerlo y ya está, haría falta solo el método de búsqueda. Sí, tener un cliente cargado con con otros datos. Perfecto, Eh, perfecto. si ahí ojo, puedo dar libertades, ¿no? Y ustedes, o simplemente ustedes pueden tener libertades sobre si quisieran incorporar a esto alguna otra funcionalidad. Como por ejemplo, si en este caso particular que vos planteas, Franco, del cliente, decir, bueno, me parece, cumplimos con todo el alcance y nos parece adecuado también hacer el alta del cliente dentro de ese proceso. Si quieren hacerlo, háganlo, siempre y cuando esté contemplado lo mínimo que se pide. Bien, profe, perfecto. Sí, en nuestro caso nos resultó más cómodo terminar gestionando los clientes, o sea, terminar siendo el CRUD. Bien. Pero bueno, el otro que le quería preguntar, profe, es en el caso del comprobante, ¿diseñamos la salida impresa o con que tengamos el comprobante hecho ya estaría? Con- Y no recuerdo que lo hayamos establecido como parte del alcance.
Claro, Yo en no. en nuestro caso tenemos la salida comprobante, hay un tipo que se le define todo, pero no sabemos cómo mostrarlo de forma tangible. No sabemos si tenemos que terminar explayándolo en una salida impresa, por ejemplo. La verdad que sería lo ideal como para cumplir más o menos un circuito de procesamiento de datos, hablando en términos bien generales, ¿no? De, de lo que pretendemos con el TP1. O sea, porque la idea o el objetivo termina siendo, ya que la materia tiene que ver con el software, poder plantear un desarrollo con varias de las características de un producto software. Y sin dudas la salida impresa es un componente importante, interesante, utilizado, requerido. Entonces, por eso digo, sería bueno desde la idea de poder cumplir todo un circuito. Pero entiendo a veces las dificultades para generarlo, sobre todo partiendo del el lenguaje o el framework o la tecnología, mejor dicho, elegida, porque puede resultar más o menos complicado. Entonces, conclusión, lo pongamos como un opcional la generación de eso. Lo mismo que hablaba recién respecto a algunos CRUD, en cuanto a que el objetivo es que el alcance de esto que les estaba mostrando esté. O sea, si esto, partamos de esto y de ahí todo lo que pueda haber agregado, perfecto, bienvenido y suma sin duda. Pero no me gustaría ver cosas que no, que, que, que están pero que no están pedidas y faltan cosas que están pedidas. O sea, a ver, tengo la gestión de clientes, pero no tengo la gestión de productos. O sea, no es que una cosa reemplaza a la otra, porque hay un alcance definido y desde ahí tenemos que partir. Por eso digo, todo lo que esté más allá de esto, bienvenido y suma, pero esto tiene que estar sí o sí. Y en eso incluyo esto que me planteas de la impresión. Si lo pueden lograr, bienvenido. Y si no, bueno, no importa, no llegan. Lo que sí debería estar es, o sea, en el software contemplado el punto de tener la información necesaria para poder eventualmente después generar ese documento o ese comprobante. Desde el punto de vista de la información, el sistema tiene que resolver todo lo necesario para tener los datos que después permitan crearlo al documento. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí, sí. Por mi parte sí, entendí perfecto, digamos. Ok. Bien. Si hay alguna duda respecto a eso, el resto, digo, pregunte, no hay problema. Bueno, como veo que se fueron sumando y les doy la bienvenida a todos los que les llegaron o se sumaron después, creo que ahora sí un poco es seguir la idea que les había planteado para la consulta, o sea, organizarla a partir de preguntas que vayan desde lo general, como esto que está surgiendo del alcance, a cuestiones del modelado o el diseño, y después preguntas técnicas específicas. Creo que acá venimos cubriendo con lo que tiene que ver al primer punto de lo general, del alcance. No sé si hay más dudas sobre eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre eso? Si no, podemos pasar a lo siguiente, al modelado o al diseño. Profe, Sí. hola, ¿cómo está?
Nosotros, no sé, digamos la documentación, sería la que piden el TP1 solamente. Todo lo que hicimos en los otros TPs no hay que mostrarlo, digamos. No, No sé si va a documentación, eso también no estábamos seguros. ¿Cómo sería la presentación de este TP en sí? no, el TP, o la defensa de este TP se va a concentrar más que nada en el código. Alguien ya por ahí me preguntó por chat y ya le confirmé y lo hago extensivo ahora. No voy a revisarla, o sea, no voy a pedir o exigir la documentación que se había establecido inicialmente para el TP. Más que nada me interesa el tema de la codificación. Lo que sí es después vamos a habilitar un repositorio o ya lo voy a analizar a ver si a lo mejor es un repositorio común y todos suben ahí o si directamente lo suben a algún repositorio personal o lo que fuese y con control de versión. Esto sí quizás por ahí no lo definimos. No lo definimos para el TP1 porque al tema no lo habíamos presentado, pero hoy sí estamos en condiciones de hacerlo y permítanme hacerle un agregado al TP en ese sentido, pero y tiene que ver con que esté sometido a un control de versión. Y a eso me refiero con el repositorio y demás. Si hay algo que le agregamos, en todo caso, que no tiene que ver estrictamente con el TP1 y con algo que vimos durante el año, es el control de versión. O sea, sí o sí, todos los códigos tienen que estar en un repositorio y sometidos al control de versión. Y después, como te decía, de la documentación, no voy a exigir la documentación. Pero sí todos los integrantes, como es una defensa, tienen que conocer el código, tienen que estar interiorizados de cómo funciona ante cualquier pregunta. Bueno, un poco ese mecanismo, modalidad, ya la conocen de un poco de la defensa, de cómo hacerlo. O sea, la idea más que nada de esta presentación es profundizar sobre la solución técnica, el código a un determinado problema. Bien, profe. Ok. ¿Tiene idea de la fecha donde nos tomaría el TP? Y esto va a tener que ser un poco progresivo, digamos, o gradual. Esto es imposible con tantos grupos porque en definitiva todos los grupos quedaron para ahora. Mire, yo viendo un poco también cómo es el calendario académico, creo que esto se va a extender sin duda hasta mediados. Mi idea era resolverlo, como había planteado, creo, a fin de año, hasta el 7 de marzo. Pero viendo realmente la cantidad de grupos y demás, me parece que tranquilamente podríamos estar hasta mediados de marzo viendo. No quiere decir que, o sea, mediados de marzo estoy viendo el calendario, por ejemplo, 18 de marzo veo como una fecha límite. No quiere decir que todos tienen que esperar hasta el 18 de marzo. O sea, si el trabajo lo van completando, lo tienen más o menos completo, y yo diría, a partir de la semana del 21 en adelante, cada grupo que va más o menos completando, vamos acordando fechas y lo vamos coordinando de esa manera. Porque si no es, o sea, poner una fecha o 2 fechas o 3 fechas y decir, a ver, vamos a corregir, por ejemplo, el 3 de marzo.
y todo lo que es la 4K3, que son no sé cuántos grupos, como 15. Es imposible. Entonces creo que lo mejor es, a medida que van avanzando y completando, van solicitando una fecha, la coordinamos y hacemos esa defensa. Me parece que también teniendo las mesas en el medio es un poco más flexible para ustedes y cómodo para mí también. ¿Te entiende Virginia y el resto? Sí, sí. Sí, lo iríamos acordando por el chat, digamos. Sí, Cada grupo. sí, Ok, exacto. bien. Eso sí, a mí me gustaría, antes de la presentación final, hacer una revisión con el grupo que quiera presentar. Por ejemplo, y esto quiero dejarlo un poco claro, o sea, no contactarme para decir queremos presentar. Y que esa sea la presentación final. Me gustaría, a ver, que me contacten y digan, bueno, a ver, queremos hacer una revisión, lo revisamos, está todo más o menos, que para eso no necesita estar todos los integrantes, ya con que estén uno, dos, los que puedan, lo vemos, chequeamos, hacemos algunas correcciones y después sí vamos al tema de la presentación. Eso podría ser a partir de este jueves, ¿verdad? A partir del lunes de la semana que viene les diría. Ah, Yo ok. aprovecharía esta semana, sí, hoy y el jueves, para que resuelvan todas las dudas más bien generales. Eh, a ver, me parece que hoy se van a resolver más que nada esas generales. El jueves, si la cantidad de gente que se suma es menor y si no hay ya temas que involucren a la mayoría para consultas, sí podemos ir a casos particulares. Pero yo preferiría que vamos coordinando desde el lunes 14 esas revisiones más específicas por grupo. Bien, profe. Perfecto. Okay. Bueno, ¿quién más? Pregunte. Sobre el modelo nadie tiene duda, la arquitectura está clara, ese tipo de cosas. Profe, Sí, sobre Mauricio. la arquitectura. Sí. Hay que crear una capa nueva para los servicios externos. No, no necesariamente. A ver si nos ajustamos un poco a lo visto en diseño respecto a una arquitectura en capas. Y con ejemplos vistos por ahí en diseño de arquitectura en capas de mínima, con 2 o 3 capas y de máxima con algunas capas más. En muchos casos el acceso a los sistemas externos son controlados de la misma capa de datos. Ojo, también considerando que en una arquitectura de ese tipo, en capas, arquitectura lógica en capas, también puede considerarse la inclusión de subcapas. O sea, ustedes vieron que la representación gráfica de una arquitectura en capas es a partir de paquetes. O sea, y dentro de paquetes puede haber otros paquetes. Eso es el concepto, si se quiere, de capas y subcapas. O sea, algo lógico que englobe todo lo que, refiriéndome a lo que es la capa de acceso a datos, todo lo que englobe, una capa que englobe todo lo que tiene que ver con el acceso a datos y en particular tenemos los datos locales y los datos externos. O sea, y para eso armamos 2 subcapas o 2 paquetes, si querés, como te digo.
No sé si lo Eh, entendés sí, más o menos, Mauricio. sí, profe. Sí. Estaba viendo que había una que decía capa de servicio distribuido. No sabía si crearla ahí, pero Es que probando lo puse en presentación. esa, la de servicios distribuidos, a veces está mal interpretada y me parece que es lo que te pasa. La de servicios distribuidos no está pensada para acceder a servicios. Está pensada para que la aplicación se comporte como un servicio para otro. Ah, ahora sí entiendo. O sea, si vos querés brindar servicio a otras aplicaciones, hay componentes que los incluís dentro de esa capa. Claro, sí. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Profe, teníamos otra duda de si hacer el alta en una base de datos o crear una API. ¿Cómo sería eso? Como nos había dicho que el sistema no es un sistema monolítico, es un sistema distribuido. Sí. Los datos y las prendas y todos los productos se tienen que hacer en un servidor externo. Y Sí. no sabíamos si usar base de datos, nos decía que base de datos no se usaba, que había que usar una API para acceder a la base de datos. Bueno, capaz que el mensaje llegó de diferentes formas. Se interpretó de diferentes formas, lo aclaremos de una vez. Creo que ya dejé de compartir, pero leo un segundo. Sobre, primero lo que tiene que ver con la base de datos. Parece que no estaba en el... A ver, ahí está. Para la primera iteración no es necesario que la aplicación cuente con bases de datos. En caso de tener, deberá respetar la separación de los modelos de objeto y relacional. Para la entrega final se deberá incluir la base de datos. Eso decía el TP en el punto 7, las restricciones. Yo creo que a esta altura debería contemplar una base de datos. Pero haciendo bien la separación, como establecí ahí, entre los dos modelos. Y esto me parece que es algo que en algún momento lo conversamos, o lo debo haber planteado, allá al inicio del segundo cuatrimestre. O sea, el modelo relacional que ustedes les enseñan en gestión de datos y a partir del cual construyen una base de datos, tiene unas características, tiene una forma de representarla la solución. Y el modelo de objeto es el otro, el visto y profundizado en diseño, en el representado en paradigmas desde la programación, que tiene sus características y su forma de modelar también la solución. Hay similitudes entre uno y otro. Hay mecanismos, hay un mecanismo como ser la abstracción para definir tanto entidades como clases que actúa de manera similar. Por lo tanto, es lo que digo, encontramos muchas similitudes entre uno y otro. Pero también tienen sus diferencias. Y porque la idea de uno es representar tablas en una base de datos y el otro es representar clases en una solución o a través de un lenguaje de programación orientado a objetos. Por lo tanto, hay que hacer una traducción de uno a otro, de un modelo a otro. Y eso tiene que estar presente en la solución.
para que sea una solución efectiva, a la larga eficiente, mantenible, para que tenga las características de un producto software también cuasi profesional. Entonces, lo de no tener base de datos era más que nada para el principio, ahora debería tener, pero contemplando esto, contemplando que los dos modelos tienen diferencias y por lo tanto hay que actuar a través de un traductor. O sea, traductor llámese un framework para resolverlo. Ya más o menos a esta altura deberían conocer, o creo que todos conocen, un framework de persistencia, que dependiendo, todos los lenguajes hoy tienen alguno, y sobre todo los lenguajes que han utilizado en aquella primera presentación, todos tienen un framework para poder hacer eso. O sea que la base de datos debería estar. Que eso era lo primero, y después por ahí me perdí con lo segundo, me olvidé lo segundo, Mauricio, era uno que tuviese o no base de datos, y no sé si era otra cosa. No sé, no me acuerdo. Estamos en la misma entonces. Sí. No, creo que mi respuesta más que nada apuntaba también a lo del framework de persistencia, o sea, de tener el traductor ese para los dos. No sé si, a ver, puedo preguntar de los grupos que están presentes, me imagino que tienen un panorama sobre lo que están trabajando. Entonces, si hay algún grupo que no ha contemplado, por ejemplo, el tema de la base de datos. O todos ya lo han contemplado. ¿Profe? Sí, Grupo 26, sí. creo que ese era nuestro número. En nuestro caso, sí, ya contemplamos lo de la base de datos y tenemos ya la parte de autenticar usuarios ya trabajando en una arquitectura cliente-servidor, y estamos con lo de gestionar productos y luego saltamos a los de ventas. Pero sí, ya contemplamos lo de la base de datos. Perfecto. Me acordé, Mauricio. Vos, disculpa, Ezequiel, no sé si tenías otra cosa, pero ya vuelvo a vos, Mauricio, porque me acordé lo que vos habías planteado. Bueno. No, profe, eso era nada más. Bien, perfecto, gracias. Vos habías planteado sobre el tema, por un lado, de la base de datos, como que si iba o si no iba, y lo otro respecto a esa API para guardar los datos. Ahí es donde yo decía, a lo mejor, bueno, aclararlo a esa parte del mensaje que se transmitió en aquel momento. La idea claramente es tener una aplicación distribuida, porque tenemos dos sucursales, tenemos que compartir datos entre ambas, y una de las ideas planteadas en ese esquema es que la base de datos, al margen esto de lo que acabo de hablar, digamos, de los dos modelos y demás, y de los frameworks, eso tiene que estar, pero quien interactúa, y la idea era que quien interactuara con esa base de datos sea una API. Es decir, una aplicación a nivel de un servidor, de manera que la base de datos se mantenga en el servidor y que, si se quiere, las sucursales interactúan con esa API, desde las sucursales se interactúa con esa API para tener acceso a una sola base de datos.
Esa era la idea, que esto, a ver, puede ser tan simple como plantear una aplicación web. O sea, la aplicación web sabemos que reside en un servidor, que hay que hacer un desarrollo de front, un desarrollo de back, y que a través del browser, en este caso en cada sucursal, ejecutamos la aplicación y problema resuelto. Pero a veces no todos están en condiciones de plantear una aplicación web. O como quizás en algún momento, que eso podemos haber planteado, si es para este tipo de problema, lo ideal es una aplicación web. Aunque hoy tenemos tantos recursos para trabajar con la web y hacerlo ágil al producto, que tranquilamente lo podríamos resolver, pero a lo mejor no todos tienen ese conocimiento como para poder hacerlo. Entonces lo otro que se planteaba era a nivel de aplicación de escritorio, un desarrollo que se pueda ejecutar en las sucursales, y ahí es donde cobra relevancia esto de la API en ese contexto, y disponer de esa API en un servidor, a lo mejor en la nube, con la base de datos, y desde las aplicaciones de escritorio de las sucursales poder interactuar con esa API para acceder a la única base de datos, como decía recién. Esa era la parte que me faltaba responderte, Mauricio, porque había preguntado un poco sobre la API y sobre la base de datos. Bien, profe, gracias. Y por ahí completo la pregunta hacia vos, como para entender un poco más lo que estabas haciendo también. ¿Qué ustedes tienen aplicación? ¿Qué desarrollan? ¿Aplicación de escritorio? ¿Aplicación web? Aplicación de escritorio. Bueno, ahí es donde sí, necesitaría en todo caso esa, o lo ideal sería una aplicación que sea esa API, que se conecte a la base de datos, o sea, y que resuelva todo lo que tiene que ver con la base de datos, como lo expresé antes, con el framework y demás. O sea, es la API la que hace eso con la base de datos. Y otro desarrollo, que es la aplicación de escritorio, que interactúa con esa API para acceder a los datos que tiene la base de datos. Eso sería una arquitectura por ahí que más se acerca a lo que buscamos. Si son de escritorio, como dije antes, si es web, bueno, listo, ya está, problema resuelto. No sé si también... Sí, Ezequiel. Entonces me perdí un poco. La API tendríamos una arquitectura cliente-servidor. El servidor se conecta a la base de datos y Sí. él es el servidor el que envía los datos al cliente. Eso sería básicamente resumido el funcionamiento. Claro. Bien, ok, gracias. Sí, son los dos, creo que los dos esquemas de solución más adecuados para el problema. O es web, que como dije, la necesidad de distribución o de sistema distribuido ya está resuelto, o si lo hacemos con aplicaciones de escritorio, bueno, con una aplicación de escritorio que es el cliente, que debería instalarse en cada sucursal, y una aplicación servidor que puede ser una API, como hoy es más común, una API REST, o tranquilamente también podría ser SOAP, pero ya casi, o por ahí limitado a casos especiales. No voy a decir que no se utiliza, porque se sigue utilizando, pero lo más común es API REST, y esa conectada a la base de datos, como expresaba antes. Conclusión también es, si vamos por ese lado,
solución, que es el tipo de solución que se inclinaron la mayoría de los grupos, porque no todos conocen el desarrollo web. Lo más simple de implementar es hacer como si quieren, por ejemplo, en Java, un proyecto que contemple solo la aplicación del cliente y otro proyecto para la aplicación que vendría a ser del servidor. Que ahí lo que hay que investigar un poco en Java es, bueno, cómo correr esa aplicación para que se comporte como un servicio, es decir, cómo abrir lo necesario para que las aplicaciones se puedan conectar, porque en el fondo, por supuesto, acá hay que trabajar con algo que para algunos resulta, no debería a esta altura, pero para algunos resulta novedoso, es decir, bueno, ¿cómo es que hago para resolver la comunicación entre dos aplicaciones distintas, o separadas? Porque una es el cliente y otro es el servicio. Bueno, ahí es donde esto que ejemplificaba recién como REST o SOAP son técnicas que nos ayudan a resolver esa comunicación. De esa manera, entonces, el servidor lo que tiene que hacer es, si fuese cualquiera de las tecnologías que acabo de decir, la forma de abrir los puertos necesarios para que el cliente se pueda conectar. Y esa comunicación termina siendo, en términos de redes, una comunicación TCP/IP, digamos, a través de cualquiera de los protocolos, pero una comunicación de red, en definitiva. Sí, no sé quién iba a preguntar. Profesor, buenas tardes. Ya que habló de la parte de comunicación, mi duda Sí. estaba en cómo manejarse con los DTOs desde el servidor al cliente. Y O sea, ¿cuál ¿cuál sería la manera correcta de manejarse? Y bueno, el patrón al que hiciste referencia, como el DTO, es sin duda la alternativa más utilizada. Es decir, son objetos que van de un lado al otro, que tienen el propósito de comunicar las dos aplicaciones. Podemos después profundizar sobre la tecnología y decir, bueno, ya ver sobre la tecnología las alternativas. Pero sin duda el uso de objetos de transferencia, o sea que es un poco la representación de DTO, un objeto que es el acrónimo DTO de Data Transfer Object o algo así. Claro, es un objeto de transferencia de datos, o sea que tiene el propósito de intercambiar datos entre, en este caso, aplicaciones. Ese patrón es el que utiliza la mayoría. Ahora, ¿sobre qué lo montas o qué tecnología? Y bueno, ahí tenés las variantes, pero o sea, conceptualmente la idea es crear objetos que te permitan y que esos objetos pueden diferir de tu modelo de solución, ¿no? No hay problema. O sea, porque la comunicación tiene sus necesidades y la idea de los objetos que se utilizan para esto, para transferir, se crean en función de la naturaleza de esa comunicación, o sea, en la naturaleza de los datos que yo quiero comunicar. Y como digo, puede diferir del modelo de objeto que vos estableciste para cualquiera de los extremos de la comunicación. Vos podés tener un modelo de dominio en el cliente, un modelo de dominio en el servidor, si querés,
aunque lo normal es que el modelo de dominio se comparta, pero en el medio tenés que comunicarlo a los dos extremos. Y ahí podés generar los DTO que necesites para que esa comunicación funcione. Perfecto, sí, en nuestro caso la comunicación la tenemos, nada más que la duda nuestra era si una vez que el cliente recibía el dato, si teníamos que transformar ese dato a un objeto del dominio para recién utilizarlo, o si el cliente podía utilizar directamente los DTO. Y eso, mira, me acuerdo un poco también cómo esté planteado y qué responsabilidades le hayas terminado dando a ese cliente. Por ahí lo que hoy se proyecta, y sobre todo tomando como referencia las aplicaciones quizás de web, el modelo de dominio suele limitarse al servidor. Y los clientes manejan su propio modelo que puede estar dado a partir de los DTO o a partir de cómo hayas decidido resolver al cliente, el lado del cliente. Conclusión, yo te diría que lo menos eficiente, lo menos práctico puede resultar en convertir a objeto del dominio. Porque vas a caer en una traducción, digamos, que a la larga la vas a interpretar como innecesaria. El uso de los DTO es una alternativa más práctica porque o evitas la conversión, o sea, esa conversión a la que hacía referencia recién, la evitas y simplificas. Pero a veces ajustarte a los DTO que están pensados para la comunicación no son suficientes. Entonces, podés crear tus propios objetos para que en el lado del cliente resuelvan lo que vos buscas con el cliente. ¿Y qué es lo que buscas con el cliente? Captar datos y mostrar datos. Esa debería ser la verdadera responsabilidad del lado del cliente en esta aplicación. O sea, y por eso al principio yo te decía algo de respecto a la responsabilidad o capaz que creo que había usado otra palabra con la que terminan definiendo el lado del cliente de esta solución. O sea, si yo en el cliente termino incorporando lógica del dominio y metiendo los objetos del dominio, después me va a resultar una solución bastante compleja porque voy a tener repartido el dominio entre el cliente y el servidor. O sea, si yo pretendo meter lógica del lado del cliente y que lógica que tenga que ver con el dominio, o sea, lógica que tenga que ver con el negocio. Entonces eso me va a complicar y ahí es donde yo me voy a encontrar con la necesidad de hacer esa traducción entre DTO y objeto del dominio, porque yo le incorporo lógica al lado del cliente, lógica del negocio. Si hago eso, voy a caer en eso y sin duda va a ser lo peor que puedo hacer. Voy a tener una solución repartida entre dos partes y no es muy bueno. Entonces lo que por ahí sugiero es
que el cliente sea lo más liviano posible, que se limite a tomar y mostrar datos sin lógica del dominio, toda la lógica está del lado del servidor. Entonces, los objetos que manejes del lado del cliente no necesariamente tienen que ser los objetos del dominio, y si querés usar DTO, usa los DTO, y si querés usar otros objetos que te sirvan para mostrar los datos o para representar los datos, bienvenido, lo usás a esos objetos que creas conveniente. ¿Se entiende, César? Sí, profesor, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, no. Bueno, ¿qué más? Profe, yo tengo una duda respecto al, bueno, ya la comunicación con el servicio. Diga. Cuando yo le pego, digamos vulgarmente, Ujú. al servicio de usted, La eh, violencia no, ¿no? La no, no, no. violencia. Ah, bien. Me devuelve un quit, un sync y bueno, el token. Sí. Ese quit, que es 20, un montón de ceros y un 1, Sí, ese es el que nosotros tenemos que poner después, ¿verdad? Para hacer exacto, el exacto. solicitar, Sí. independientemente de que nosotros en el software hayamos usado un cliente con otro quit. No, ese, a ver, ese es el quit, perdón, con el que vos te vas a conectar a la FIP para solicitar una autorización. Como empresa o como, sí, como empresa o como particular. A ver, acá hay, vamos a la esencia, hay una transacción, que es la venta. En la venta necesitamos dos partes, el que vende y el que compra, ¿de acuerdo? O sea, Sí, que es la empresa, en este caso la tienda, y por otro lado está el cliente. Entonces tenemos dos personas, jurídica, física, no importa, pero dos personas, la tienda y el cliente, como digo. Bueno, el quit que te devuelve el servicio cuando vos lo invocás que, con esos datos, y ese quit que te devuelve sería el quit de la tienda. Y después tenés el quit del cliente, que es el que vos hayas definido al momento de hacerle la venta, que es otro. Y es más, y no puede ser el mismo. Porque si ustedes intentan ir a la FIP con los dos quits iguales, la FIP le va a rebotar, es decir, no podés venderte a vos mismo. ¿Entendés, Pablo? sí, sí. Y después otra duda que tenía era ya más para el lado de la FIP, porque por ejemplo el servicio de usted tiene un cliente, que con ese cliente hago el solicito la autorización, Sí. pero en el caso de la FIP no tiene un cliente definido, directamente tiene los requests y no tendría un método expuesto, digamos, al cual pueda yo consumir el servicio. O sí. ¿Para qué me perdí? ¿Cómo he puesto este? O sea, eh, yo me conecto eh, al servicio de usted y Sí, usted tiene un cliente definido y ese cliente tiene un método que se llama, bueno, solicitar autorización, ¿verdad? sí, Y yo le paso el GUID del del grupo grupo. y me va a devolver Los tres un datos que necesitas. exactamente, o un error en Sign, caso de que aparezca. el token y el quit. Son esos tres datos. Sí, yo después con eso tengo que hacer un request para autorizar el, la otra solicitud para FIP y de ahí, bueno, hay uno que me pide el punto de venta, el tipo de comprobante y de ahí tengo que pasar un array, no sé si está bien dicho, no array, bueno, del detalle, digamos, de lo que sería la compra, ¿verdad? Sí. Sí, no, a ver, no,
cuando decís detalle, por ahí profundicemos un poco. No tienen que pasar, no necesitan enviar todo el detalle de la venta, por ejemplo. O sea, en ese detalle lo que va es los totales de la venta. O sea, solo llenaríamos un espacio de la red donde estaría sumarizado todo. A ver, estoy buscando, si me da Porque un en la FIB minuto. dice el detalle del comprobante o lote de los comprobantes de ingreso que está compuesto por los siguientes campos. Y ahí, bueno, da todos los campos. ¿Lo tenés a mano ahí como para ¿Sí? compartirlo? Bueno, así, porque hasta que lo encuentre yo al manual. O no sé si Ahí es el comparto. manual, ¿verdad? Sí. Esa también era mi duda, que decía que podía pasar un lote de comprobante y con el mismo tipo de comprobante tiene que ser. Ahí se ve, profe. Sí, Estos son los datos que esos son nos los datos que devuelve te usted. devuelve el primer servicio. El servicio que yo habilité te devuelve esos 3, donde Sí. ese quit era, como decía, corresponde al de la tienda. Bien. Bien. Ustedes Bueno, fíjense que ese XML, en definitiva, va describiendo la estructura de los datos, ¿no? El cuerpo ahí tiene varias partes. O sea, cada tag ahí de alguna forma está representando, si se quiere, un objeto. De hecho, cuando ustedes se conectan a la FIP y la FIP se conectan al WSDL, porque esto es un servicio SOAP. O sea, el SOAP es un servicio basado en objetos, de manera que lo que uno interactúa con el servicio, y en este caso de la FIP, son objetos. Y los objetos acá están representados con el XML. Y cada uno de estos, como digo, cuando ustedes bajan la definición del servicio o se conectan al servicio, se baja la definición de estos datos y lo que se hace es construir objetos a partir de esta estructura. Hay un objeto que es out, hay un objeto que es FEKREC, que es ese, donde ahí yo tengo que ponerle un valor a cada uno de las propiedades de ese objeto. Cantidad de registro, ¿qué tengo que poner? 1. ¿Por qué? Pues un solo registro que yo voy a enviar. Punto de venta, el número de punto de venta que yo le asigné. Comprobante tipo, ahí tienen que buscar entre los datos que yo les pasé. Claro, el 1 creo que es. Bueno, ese está hardcodeado, era para probar Sí, nada no, más. está bien, para que haga una pequeña prueba. Y después el punto de venta, el que corresponde al número de grupo. Y después sigamos, ¿dónde está el que vos me preguntabas? Este Ah, sería un array, donde bueno, va el concepto, el documento, el tipo, el número de documento y un par de datos más. Y acá dice que el detalle del comprobante o lote de los comprobantes de ingreso está compuesto por los siguientes campos. y ustedes mandan uno solo. O sea, si querés, si ese es un array, te lo pide como un array y lleva un solo elemento. Y ustedes Claro, yo manden a autorizar un solo comprobante. lo tengo acá con un 0 directamente, o sea, hardcodeando la primera posición, digamos. Ujú. Pero a lo que hacía referencia es a esto. Usted si tiene un cliente en el SOAP que hizo, no sé si Mm. sabe por qué lo hizo usted, pero yo con WFC, o sea, con Windows Communication Foundation, Sí, me conecto se conecta automáticamente y te genera esta clase. Que sí, esta clase tiene todos los métodos ya expuestos y los cuerpos que tenés que enviar sí. para que te queden los objetos así. Bueno, Ujú. yo armo esto y ¿cómo se llamaría el método al cual le tengo que pegar? Porque de ahí tengo los objetos que recibo, Y es pero tampoco va el caso. el método, pues, si ahí te dice el manual. El método es el FK de solicitar. Ese es el método. FEK de solicitar. Pero Tiene que crear una instancia de servicio swap cliente. lo Claro. devuelvo hecho. Y de ahí sí, ahí ese tiene el método del solicitar. ¿A dónde a dónde lo has registrado, lo has referenciado al servicio?
Lo busco. Acá, en Connected Service. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Yeah, algún client. Service, Sí. sí. Puede ser. Sí. Debe haber un Client, client. Service Swap Client. Bien. Ese Es el que no encontraba. Claro. esa es la clase. Lo vas a instanciar ese y vas a llamar Sí, al le paso FKS el. solicitar. Sí, le paso el bot y ya Ujú. devuelvo las cosas. Bien, Debería. Aparece el perfecto. dummy también para probar. Bien, perfecto. Bueno, esa no era mi duda con esto. Y hay que llenar solamente los que tengan la S, ¿no? Los obligatorios. Bien. Sí, los requeridos. No sé si alguno tiene otra duda de esto y sigo compartiendo o dejo de compartir. Lo Era único de... que quería aprovechar para tirar un dato ahí, no sé si alguno pudo probar esto antes de ponerse a desarrollar con una herramienta que se llama Soap UI, sería como un Postman, pero para comunicaciones Soap, digamos, por Sí. XML. Ahí te devuelve la plantilla básicamente de la estructura de datos que te pide para hacer la request y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, por ahí tiré el dato por si a alguno le sirve. Bien, Facundo. O el mismo Postman también. Sí, también Soap UI lo encontré un poco más. Sí, pero no sé si te pide, no te pide una licencia ahora o tiene. No, Soap UI ¿No? además lo que tiene es que te devuelve la plantilla con los datos que vos le tenés que mandar a ese. Y Sí, bueno. está más pensado para la tecnología. El otro, el Postman al revés, está más pensado para comunicaciones tipo REST. Así que sí, bien por el dato. Entonces no se carga cada producto, se envía solamente el total con... Ese método en el cuerpo no te pide el detalle de los productos, solo te pide los totales. En este caso, total y el total de impuestos. Profe, ¿el quit de la persona o del cliente que nosotros usamos para probar tiene que ser un quit real? ¿O sea, valida eso el SOAP del otro lado? Mira, creo que con que sea un quit válido es suficiente. O sea, válido, ¿qué quiere decir? Ustedes saben que el quit a esta altura, si es una persona física, está conformado por el número de documento. Tiene 2 dígitos al principio y un dígito al final. El dígito del final es un dígito verificador en función de un algoritmo que lo encuentran googleando. De hecho, hasta puede haber un sistemita o una planilla de cálculo que le permita generarlo a ese dígito. Y al principio, los 2 dígitos del principio es 20 cuando la persona física es masculino y 27 cuando es un femenino. También hay un 23. Bueno, ahora no sé si habrá disposiciones nuevas con el otro género que se incorporó, pero eso ya desconozco, habría que googlear en la FIP a ver qué es lo que pasa. Eso habían cambiado, según la nueva Sí. disposición de la FIP, para no discriminar, quitaban esa diferenciación y ahora los dígitos iban a ser random. Random. Ya no iban a Bien. significar masculino, femenino, empresa o demás. Claro. Perfecto. No la tenía esa, pero me imaginaba. Sí. Bien, José Luis. Lo que sí también había un 23, o sea, lo que yo estaba expresando era hasta antes quizá de lo que tenga que ver con el cambio en la ley respecto a
a los géneros y demás. Pero había 23, 20 y 27. Y también cuando es persona jurídica, ahí sí solía ser 30 o 33, y después venía una serie de números que los asignaba a la FIP o que lo asigna, sí, que lo asigna la FIP cuando es persona jurídica. A ver, yo lo que sugeriría en todo caso es que busquen un documento o el documento de ustedes. Esto no importa porque si van a la FIP van a un servicio que es de prueba, de test. No implica que ustedes estén inscriptos ni que queden marcados en la FIP para nada. O sea, no se preocupen por eso. Pero pueden, si conocen su quit o quill, igual lo pueden obtener a través de ANSES también, ¿no? O sea, digo, hay algoritmos para calcularlo y demás, pero si ustedes van entran a la página de ANSES y ponen sus datos, le va a dar su quill directamente, o quit. A ver, no quiero entrar en los detalles, las diferencias, quit, quill, no importa, digamos. A la larga el mismo número, tienen objetivos diferentes, pero vamos al hecho de los números en sí. Lo que va a ocurrir cuando ustedes envíen a la FIP, si el quit es válido, es decir, está bien generado a partir del prefijo y el sufijo, o de los prefijos que son los primeros 2 dígitos y el sufijo que es el último, o ese dígito verificador. Si está bien construido el quit, la FIP lo va a tomar, hasta donde yo había probado, les va a aprobar la solicitud de autorización, pero les va a advertir que ese quit a lo mejor no existe o no está dado de alta en AFIP. Profesor, Sí. a mí me pasó que me rechazó directamente y después me dijo que no existía la persona que no está registrada. Sí, con uno común. Después probé con los del ejemplo, esos que están en el manual, y ahí sí me autorizó. Sí, bueno. Entonces te lo rechaza. Yo, mira, creo que estaba convencido que si el quit era válido, pero no estaba registrado, te lo aprobaba, pero con observaciones. Porque recuerden que la FIP tiene 3 respuestas posibles ante la solicitud que uno hace. Que sea rechazado, más allá de los errores, ¿no? O sea, esto es al margen, considerando que la respuesta es válida, porque uno puede enviar, si envía mal el archivo o hay algún problema en la comunicación, pueden darse errores. Entonces, no entremos por el lado de los errores que están categorizados incluso ahí en el documento. Cuando uno logra obtener una respuesta de AFIP, hay 3 respuestas posibles. Que el comprobante haya sido aprobado, camino feliz. Que el comprobante haya sido rechazado, caso alterno 1. Y que el comprobante haya sido aprobado, pero con observaciones, que es otro, o el curso, o el caso alterno 2. Con observaciones, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si el cliente, o el quit, mejor dicho, de nuestro cliente al que queremos autorizar, no sé, está suspendido en la FIP, te informa de eso. O sea, te da un mensaje o complementa a la respuesta de aprobación un mensaje indicando alguna situación especial. Esos son los 3 casos que pueden darse. Bien, profe, en el caso de que no nos tome la quit, a pesar de sea válida, como decía Luciano, lo que podríamos hacer sería crear nuestros clientes ficticios con las quit del ejemplo. Exacto. Que esas son válidas y ya con eso. Que están ahí en el documento, como dijo Luciano. Exactamente. Sí, tenés razón, es la quit, no, el quit sí se me escapó por ahí.
Y es que usted el que corrige siempre eso, ¿no? Sí, Sí, pero eso le bueno, iba a decir, profe. las vacaciones resetean. Hasta que uno vuelve, digamos, hay partes del disco que se borran en las vacaciones. Entonces, después la sobreescribí, ahora ya la acabo de sobreescribir, ya está, digamos. Ahí Franco la ayuda a la sobreescritura de eso. De nada, profe. Bueno, ¿qué más? Profe, Diga. el solicitar autorización cuando le pasa al GUID, Sí, devuelve un objeto de autorización sí. que tiene todo el sync token. Sí. ¿Se puede usar ese mismo objeto en el servicio de AFIP para pasar el... No, va a tener que crear el objeto de AFIP, porque son distintos, digamos. Ah, bien. O sea, va a tener que tomar los datos y llenar el objeto que requiere AFIP, digamos. Claro. Porque tiene su propio tipo. O sea, el cuerpo ese del mensaje que necesita el método para enviar está basado en la estructura de objetos que el mismo servicio define. Y no es el mismo tipo, porque los servicios son distintos. Entonces, a ver, va a tener que tomar un objeto y acceder a sus propiedades y llenar el otro objeto, ¿no? Claro. Estaba viendo ayer, creo, entre los dos había un objeto de AFIP que era igual al que devolvía de autorización, pero faltaba un atributo que era mensaje de error. No. Igual cuando vos los referencias a los servicios, te los pone en esquemas diferentes, si querés. Entonces, como que seguramente en el lenguaje, dependiendo del lenguaje, capaz que te lo va a tomar como tipos distintos, por eso que a lo mejor no lo va a poder asignar, digamos. Claro, de ahí lo hago yo mismo y lo voy pasando los datos. Exacto. ¿Qué más? Profe, el tema del repositorio, en el caso de que el backend y el frontend estén separados, ¿los quiere juntos en un solo repositorio para la presentación o se pueden entregar dos repositorios distintos? No, manéjenlo, creo que no hay problema. En todo caso, después pasan los dos links. Ujú. Quizás después le pido, seguramente ya vamos a ver cómo hacemos esa parte de la presentación. A lo sumo le puedo pedir un documento donde incluyan esos links o vemos dónde los recuperamos después de esos links o los dejamos asentados a esos links. No me preocupa si es uno o dos repositorios. Lo que sí esté sometido al control de versión a las aplicaciones. Perfecto, profe. Hay un punto que también, a ver, extendiendo, no sobre el tema del repositorio, pero sí en relación a lo visto durante el año. Marcarlo como obligatorio a esta altura es complicarlos bastante, pero sin duda lo ideal y lo conveniente sería ponerlo como algo obligatorio.
pero debería haber avisado con anterioridad. Por lo tanto, lo vamos a poner como una opcional, pero con un importante grado de importancia, si se quiere, y es el tema de las pruebas. Si hay pruebas, digamos, lo voy a considerar y bastante. Digamos. Por eso digo, lo pongo como opcional, porque no lo aclaré sobre todo al final de año o en las últimas clases, como para dar un margen de tiempo y trabajar sobre el tema. Entonces, por eso digo, lo voy a poner como un opcional. Y va a tener un peso importante para el grupo que lo incorpore. Pero sería, a ver, la verdad que debería haber sido un obligatorio, digamos. Ya que es otro de los temas que tiene incidencia en la codificación o en la solución, porque es un tema visto también. Entonces, pero bueno, insisto, lo tomo como un opcional y muy bienvenido. Sí, Franco. Bien, profe, ¿ahí nos limitamos a las tecnologías vistas para testing en clase o podemos testear con lo que nos quede más cómodo? Cualquier forma de testeo, cualquier nivel es bienvenido. Perfecto, profe. Igual al ser un opcional, repito, y un opcional que tiene peso y como les digo y demás, pero no debe, bajo ningún concepto, reemplazar lo que está establecido como obligatorio. Como expresé antes, o sea, a ver, tenemos pruebas. No hemos hecho la gestión de productos, pero tenemos pruebas. No, o sea, una cosa no reemplaza a la otra por tratarse de una opcional, aunque, como digo, tiene para mí o va a tener un peso importante, pero no debería por eso reemplazar a lo que está establecido. ¿Qué más? Yo después, profe, bueno, tenía un par de consultas, pero como un poquito más técnicas, más específicas, más referido a Entity Framework, pero no sé si corresponde ahora. Si son específicas, como había establecido ahí en la organización de la consulta, no hay problema, si es específica. O sea, es técnica, ya vamos al último punto, por supuesto, de donde había posibilidad de preguntar cosas específicas y técnicas. Así que no hay drama, eso le puede servir a otros que hayan optado por lo mismo. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla entonces, si les parece. Sí. Yo tengo aquí, por ejemplo, estoy queriendo empezar a usar el Entity Framework. Ya había hecho algunas pruebas con un repositorio en memoria. Sí. Y vi que probé con algunos controladores, estaban dando todo más o menos bien. Así que empecé a querer migrar las cosas en Entity Framework, pero leyendo un poco más la documentación esta vez, porque las
las últimas veces había tenido bastantes problemas con el tema de la serialización de datos, sobre todo. Que por ahí me tiraba excepciones de que nada, que entraba como un loop, que me pasaba muchas veces, por ejemplo. Cuando devuelve, cuando pasa JSON, ¿no? Okay. No. Bueno, claro, sí. Cuando el controlador devolvía datos que eran convertidos a JSON, exactamente. Sí, eso cuando tenés un objeto que tiene otro objeto, que tiene otro objeto. Exactamente. Por ahí a veces, bueno, a ver, no sé si tengo algún ejemplo aquí. Que venta tenga, por ejemplo, líneas de venta y que línea de venta a su vez haga referencia, bueno, a una venta. La venta. No sé por qué aquí no está. Tenés ahí una opción cuando convertís para que lo suprima el error, no lo tenga en cuenta. De todas maneras, ahí volviendo a lo que había surgido en algún momento, creo que lo planteó César con el tema de los DTO y por ahí podés pensar si se convierte en un problema frecuente, y bueno, no necesariamente devolver los objetos del dominio, sino devolver lo que necesitas devolver, porque normalmente no necesitas devolver todo. Claro, sí. Yo normalmente venía haciendo eso. No sé si justo en esta solución, bueno, justo en esta solución creo que no, pero sí, yo venía devolviendo objetos anónimos a la hora de enviarlos a los datos. Los tipos anónimos, venía utilizando eso directamente. Pero por ahí no sé si era la solución más... Mira, más que devolver anónimos, a veces es preferible crearte un objeto de respuesta, un DTO, y tenerlo definido y no hacerlo de manera anónima. O sea, el response de ese endpoint. Claro, sí, yo tengo un par de DTOs aquí que son normalmente para recibirlos a los datos, pero por ahí no me inclino a crear tantos DTOs porque se terminan haciendo un montón. Y a veces voy a necesitar recibir ciertos datos y otras veces otros dependiendo del controlador, y a veces son datos que están haciendo referencia al mismo objeto. Para recibirlos sí, para recibirlos no me queda otra, pero para enviarlos, digo. Por eso a veces me mando por los tipos anónimos. Pero de todas formas la pregunta era porque leyendo en la documentación, bueno, no, no le voy a dar mucha pelota, pero leyendo la documentación he llegado a ver que en las relaciones normalmente todo lo que tenga que hacer referencia a otra clase del dominio le pone la palabra reservada virtual. Esta sería como, esto es justamente, puede ser algo que si no lo tengo me dé problemas porque no lo venía haciendo. ¿Es NetFramework? Sí, NetFramework 4.7. Sí, el NetFramework te da error, te daba error y creo que te da error. Netcore no. Netcore no necesita que sea virtual, pero NetFramework creo que eso quedó así en la última versión de Entity Framework y necesita ser virtual. Esos se denominan propiedades de navegación. Ajá, ¿cómo sería eso? Esas son las propiedades de navegación, eso es lo que voy a hacer referencia, digamos el nombre técnico de los objetos agregados a un objeto, como estamos viendo. O sea, el estudiante está agregado en esa clase, entonces a eso se lo define en Entity Framework como una propiedad de navegación, y las propiedades de navegación deben ser virtuales. Ajá, bien.
Eso hace de alguna manera que cuando yo busco, por ejemplo, un objeto o un registro de enrollment, Sí. no me esté cargando necesariamente todos los cursos hasta que yo se lo pida, por ejemplo, o va por ahí más o menos. A ver, sí y no del todo. O sea, el hecho de que vos hayas definido esa propiedad de navegación implica que tenés la posibilidad que al recuperar una instancia de esa clase vengan esos datos. O sea, el definirlos te establece que vas a poder contar con esos datos. Ahora, ya dependiendo la forma en la que lo traes a los datos, o sea, la forma en la que usas Entity para traer los datos, pueden venir por defecto o no. Si vos utilizás, por ejemplo, Lazy Load, que es lo más conveniente cuando querés que lo haga de manera automática, lo que va a hacer Entity Framework es traer los datos bajo demanda. O sea, si vos creas una instancia de este enrollment y accedes a la propiedad de student, entonces y el lazy load está activado, lo que va a hacer es generar la consulta, el contexto para traerte el objeto del estudiante. Ah, bueno, ese lazy loadment es interesante, digamos. O sea, ¿cómo Sí. podría configurar? Y eso a ver, por defecto en teoría está habilitado. No sé cómo tenés la configuración del contexto. Si me mostras la configuración del contexto, por ahí me acuerdo un poco más. No, el data context. Y esto tiene, a ver, no me acuerdo, creo que es protected, pero escribite ahí abajo de la línea 18. Creo que es protegido. Escribí la palabra reservada. El protected. Sería protected. Sí, para overradiar a ver, sí, on model creating, el segundo. Ahí pone model builder. No, está bien, pero Ok. escribirlo al parámetro, ahí dentro del cuerpo del método. El model builder es. Escribirlo como para ver las propiedades que tiene, o las propiedades, los métodos y demás. Ok, no entiendo bien. Adentro de esto escribo. Ahí escribí, sí. Model builder punto. Sí. Bien. A ver qué es lo que tiene. Más abajo al final que había. No, Configuration. Sí. Bueno, entonces lo escribamos, pues no me lo acuerdo. Googlealo ahí un segundo. Ponerle Entity Framework, Lazy Load, Loading. ¿Sí? Ajá. Ahí creo que te va a dar lo conceptual, pero en todo caso, si no, por ahí está el disable. Mira, ahí está, en configuration. Por defecto tiene que estar, no es en el creating, entonces es en el mismo constructor. Claro, es aquí. Configuration. Es que por defecto está habilitado. El tema es que si vos lo pones en falso, bueno, no va a funcionar. Lo que si vos lo pones realmente en falso, entonces no te lo trae. Por directamente defecto. no los trae. No los trae. Entonces vos tenés que hacer, cuando generás la consulta, tenés que hacer un include para decirle que te traiga eso, por más que esté definido como propiedad de navegación, pero si no haces al momento de la consulta el include, no te lo va a traer nunca, digamos. Entonces vos sí o sí tenés que
meterle el include y lo que va a hacer es traértelo a eso. El lazy loading actúa bajo demanda y siempre, es como que siempre cuando hace las consultas incluye todas las propiedades de navegación, pero en teoría trae los datos solo bajo demanda. Bien, bien, bien. Entonces, vos deberías, por ejemplo, vos tenés acá los usuarios, ¿no? Registrados en el contexto. Entonces, si vos haces, vamos a la, bueno, pero no sé si el user tiene propiedad de navegación, pero si vos consultaras a los usuarios y traes uno en particular de los usuarios, por ejemplo, traes el primer usuario que encontrás y le accedieras a una propiedad de navegación, entonces directamente te traería los datos asociados a eso. Claro, pero recién cuando lo accedo, digamos, recién ahí. Sí, sí, cuando lo accedes te lo tiene que traer. Ajá. Entonces, usted dice que esto debería por defecto venir en habilitado. Sí, sí, por defecto está en Net Framework, sí. En Ajá. Core, ya no. Bien, bien, bien. Bueno, ya voy a seguir probando entonces, pero bueno, básicamente me quería de sacar todo sobre... modo, Ah, Facundo, no soy muy ducho tampoco en eso, también me tomé todo este tiempo para leer un poco de eso. Ahí te están faltando más DBZ, ¿no? sí, sí, me están faltando un montón. Esto lo hice para probar porque de hecho tenía como un login, ya todo un sistema más o menos armado en otro trabajo. Y bueno, como sabía que era lo que andaba, es lo primero que agarré y me puse a migrar. Ah, claro. Pero sí, sí, muchas gracias. Después en otra migración voy a seguir agregando el resto de las entidades. Ahora justamente estaba haciendo eso, estaba tocando un poco algunas entidades que se ve que le falta todavía un poco de trabajo y las iba a ir agregando. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno. Pero sí, sobre todo lo que quería sacarme la duda era por el virtual, porque yo no los estaba poniendo a las propiedades como virtual, a las propiedades de navegación, sí. estas justamente, y seguramente es eso lo que me estaba dando problemas las otras veces que quise. ¿Al hacer la migración? No, al hacer la migración no, al hacer la migración estaba todo bien. Bien, entonces sí. no te Pero lo, después claro, me no lo empezaban a podías saltar acceder. excepciones, ¿no? Como que en tiempo de ejecución, ahí es donde me empezaban a salir los problemas. Y digo, estoy seguro que hay algo No, que... eso es, sí, eso es de movida que es un inconveniente si no lo tenías definido como virtual. Sí, sí, sí. Así que probarlo, cualquier cosa, me Bueno. contactáis por el chat, no hay drama. Dale, eso sí, también pueden mandar algunas consultas específicas por chat, ¿no? Siempre y cuando sean específicas. O sea, ¿por qué me puede dar este error? O a ver, algo concreto. O sea, no me pidan, por ejemplo, a ver, que revise, por poner un ejemplo, un modelo de dominio y que le diga todas las cosas que están bien y todas las cosas que están mal, porque eso es tedioso, digamos, y para eso se necesita o es mejor hablar. Pero de un modelo de dominio, si me preguntan, ¿está bien esta relación, por ejemplo? Lo pongo como un ejemplo a esto del modelo de dominio. Podría ser con código. ¿Qué significa a lo mejor este error? Entonces te puedo orientar o te puedo decir, lee acá o lean acá, digamos. No hay drama en ese tipo de consultas específicas por chat. Ya cuando nos reunamos así el jueves, por ejemplo, los que quieran participar, que la dinámica va a ser más o menos lo mismo, y si podemos plantear ejemplos un poco más elaborados o cosas que necesiten más elaboración, porque hablando, por ahí es mucho más práctico explicar o tratar de orientar con cosas que son más complejas o que requieren una explicación más profunda.
Bien. Bien, perfecto, profe. Bueno, yo tengo que dejar, pues tengo otro compromiso y como habíamos más o menos pactado, digamos, o pautado, que era hasta las 19:30, a lo mejor el jueves, ¿no? Por ahí me podré quedar un poquito más.